Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta hoy. Como siempre espero que estén pasando un día fantástico, llenísimo de energía y con la mejor vibra. Hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en ese universo que a todos nos encanta y que a veces nos deja con la boca abierta. Vamos a hablar de una historia que ha capturado la atención de millones, una historia de amor, de drama y de revelaciones que nos han dejado con el corazón en la mano. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Hande Erçel, esa actriz que con su talento y belleza ha hipnotizado a la audiencia. Y es que recientemente ha surgido una noticia, un bombazo que ha sacudido a los fans de esta expareja. Kerem ha revelado algo que según sus propias palabras lo destrozó. Sí, lo que escucharon. Una revelación que viene de Hande y que ha dejado a Kerem con el alma hecha pedazos. Así que prepárense porque vamos a destapar todos los detalles de esta impactante confesión. Vamos a analizar lo que dijo, el contexto, las posibles razones y por supuesto, las reacciones. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en el canal, sean súper bienvenidos. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo el entretenimiento que tanto les gusta. Así que sin más preámbulos vamos directo al meollo de este asunto porque, créanme, esto está que arde. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parece sacada de un cuento de hadas, pero con un final, digamos, un tanto agridulce. Los dos actores protagonistas de la exitosa serie turca Sen Kalkam, no solo conquistaron las pantallas con su química innegable, sino que también llevaron su romance a la vida real. Todos fuimos testigos de sus momentos de felicidad, de sus miradas cómplices y de esa conexión que parecía indestructible. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios de los fans, quienes estaban fascinados con esta pareja que parecía perfecta. Y es que ¿quién no se enamoró de la historia de amor de Eda y Serkan, y por consiguiente de Kerem y Hande? Pero como en la vida real, no todo es color de rosa. Y luego de un tiempo comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Los fans empezaron a notar que ya no se veían tan juntos como antes, las fotos en redes sociales disminuyeron y la tensión en el aire se hizo palpable. Los rumores se convirtieron en realidad cuando finalmente se confirmó la ruptura. Una noticia que cayó como un balde de agua fría para muchos. Los corazones se rompieron, no solo por la pareja, sino también por la idea de que el amor que vimos en pantalla y fuera de ella, había llegado a su fin. Y ahora, después de un tiempo de silencio y de especulaciones, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio. En una reciente entrevista, no voy a decir con qué medio, pero ha sido una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, Kerem se ha sincerado y ha revelado lo que Hande le dijo, unas palabras que como mencioné antes, lo destrozaron. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué pudo haber dicho Hande para afectar a Kerem de esta manera? ¿Cuáles fueron las palabras que lo hirieron tanto? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Según las declaraciones de Kerem, Hande le habría dicho algo que cuestionaba la esencia misma de su relación, algo que le hizo sentir que todo lo que vivieron juntos había sido una farsa. No voy a utilizar las palabras exactas por respeto a ellos, pero el mensaje fue claro. Hande le habría insinuado que la relación no fue tan significativa para ella como lo fue para Kerem. Que quizás todo fue parte de un juego, de una estrategia mediática o que simplemente él había idealizado la relación. Estas palabras, como pueden imaginar, fueron un golpe muy duro para Kerem. Él, quien se había mostrado siempre tan entregado a la relación, tan enamorado y tan ilusionado, se enfrentó a una realidad que le dolió profundamente. Se sintió traicionado, engañado y sobre todo, muy decepcionado. Sus palabras en la entrevista transmitían una gran tristeza y una profunda decepción. No hablaba con rabia o rencor, sino más bien con el dolor de quien ha visto caer sus sueños en mil pedazos. Kerem también reveló que a raíz de estas palabras, comenzó a cuestionar todo lo que había vivido con Hande. Se preguntaba si realmente la había conocido, si había visto más allá de lo que ella le mostraba, si él se había dejado llevar por la ilusión y la fantasía. Era como si de repente se hubiera quitado las gafas de color rosa y la realidad se le presentara de una forma ruda y dolorosa.
Es que cuando uno está enamorado, tiende a ver las cosas de una manera diferente, a ignorar las señales de alerta y a idealizar a la persona amada. Y creo que todos nos podemos sentir identificados con esta situación, ¿verdad? Lo que más me impactó de la entrevista fue la vulnerabilidad que mostró Kerem. Lejos de la imagen del galán de telenovela, se presentó como un hombre vulnerable, con el corazón roto y con muchas preguntas sin respuesta. No intentó ocultar su dolor ni minimizar sus sentimientos. Al contrario, se mostró abierto y honesto, permitiéndonos ver la persona que se esconde detrás del personaje. Y creo que eso es lo que lo hace aún más atractivo, esa capacidad de ser real, de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Por supuesto, las reacciones a estas revelaciones no se hicieron esperar. Los fans de Kerem, en su gran mayoría, lo han apoyado incondicionalmente. Le han enviado mensajes de ánimo, de cariño y de solidaridad. Le han agradecido su honestidad y su valentía al compartir sus sentimientos. Han defendido su postura y han criticado las supuestas palabras de Ande. Por otro lado, los fans de Ande también se han manifestado. Algunos han defendido a la actriz, argumentando que quizás sus palabras fueron malinterpretadas o que no se expresaron de la mejor manera. Otros, en cambio, han criticado su actitud y han cuestionado su forma de actuar. Y es que en este tipo de situaciones, las opiniones siempre están divididas. Cada uno tiene su propia perspectiva, sus propios sentimientos y sus propias razones para defender a uno u otro. Lo que sí es cierto es que estas revelaciones han dejado una herida abierta en el corazón de muchos fans y han puesto en tela de juicio la imagen de cuento de hadas que muchos tenían de esta pareja. Ahora es importante recalcar que al menos hasta este momento, Ande Erçel no ha emitido ninguna declaración pública al respecto. No ha confirmado ni desmentido las palabras de Kerem. Se ha mantenido en silencio, lo cual, como saben, puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos creen que su silencio es una confirmación tácita de lo que dijo Kerem. Otros, en cambio, piensan que quizás está esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia. Y por supuesto existen aquellos que creen que simplemente no le interesa hacer declaraciones públicas y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Pero volvamos a Kerem. Más allá del dolor y la decepción, lo que también se puede notar en sus declaraciones, es una necesidad de cerrar este capítulo de su vida. Una necesidad de sanar las heridas, de seguir adelante y de dejar atrás el pasado. Y eso es algo que creo que todos deberíamos aplaudir. Es valiente reconocer que algo ha terminado y que es necesario seguir nuestro propio camino. Es valiente admitir que hemos sido heridos y que necesitamos tiempo para recuperarnos. Es valiente dejar de lado el rencor y enfocarnos en nuestro propio bienestar. Y es que al final del día, todos somos seres humanos con sentimientos, con emociones y con errores. Todos hemos pasado por momentos difíciles, por decepciones y por desamores. Y lo importante es aprender de estas experiencias, crecer como personas y no dejar que el dolor nos consuma. Y creo que eso es lo que Kerem está tratando de hacer, aprender de esta situación y salir más fuerte y más sabio. Por otro lado, esta situación también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas. Muchas veces, nos dejamos llevar por la imagen que vemos en los medios de comunicación y creemos que la realidad es exactamente igual. Pero la verdad es que detrás de las sonrisas, las fotos perfectas y los comentarios románticos, pueden existir problemas, tensiones y conflictos que no siempre son visibles para el público. Y es importante recordar que al final, los famosos también son personas con sus propias vidas, con sus propias luchas y con sus propios corazones. Además, esta historia nos enseña lo importante que es ser honestos y transparentes en nuestras relaciones. Es vital comunicar nuestros sentimientos, expresar nuestras necesidades y no dejar que los malentendidos se acumulen y se conviertan en heridas difíciles de sanar. Y sobre todo es fundamental no jugar con los sentimientos de los demás, no dar falsas esperanzas y no alimentar ilusiones que no tienen futuro. Esta revelación de Kerem también nos hace pensar en el papel de los fans en las relaciones de los famosos. Es cierto que en muchos casos el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de una pareja. Pero también es cierto que a veces, esa misma presión puede ser contraproducente. Los fans se involucran de una manera muy intensa en la vida de sus ídolos, generando expectativas, creando teorías y ejerciendo una presión que en ocasiones, puede resultar asfixiante. Y es importante recordar que los famosos también tienen derecho a su PR.
privacidad a sus decisiones y a su propio camino. Y es esencial que como fans les brindemos nuestro apoyo, pero también les demos espacio para vivir sus propias vidas. En resumen, la revelación de Kerem sobre lo que Hande le dijo, ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con el corazón en la mano. Es una historia de amor, de desamor, de decepción y de superación. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la honestidad y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Y por encima de todo nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos cometemos errores y que al final del día, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y seguir adelante. Y aquí vamos llegando al final de este vídeo. Ha sido un viaje lleno de emociones, ¿verdad? Hemos analizado las declaraciones de Kerem, las reacciones de los fans, la falta de respuesta de Hande y hemos reflexionado sobre varios temas relacionados con esta historia. Como resumen podemos decir que Kerem, en un gesto de honestidad y vulnerabilidad, ha compartido con el mundo lo que Hande le dijo y cómo esas palabras lo afectaron profundamente. Han sido palabras que cuestionaron la relación que compartieron y lo llevaron a replantearse muchas cosas. La historia nos recuerda que el amor, aunque parezca de cuento de hadas, también puede ser doloroso y que es vital ser honestos en nuestras relaciones y dejar espacio para sanar cuando sea necesario. También hemos visto que los famosos también son personas que sufren y que es importante respetar su privacidad y su proceso de recuperación. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo, por escuchar mis reflexiones y por compartir sus propias opiniones. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, y sobre todo, que les haya dejado algo que reflexionar. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem? ¿Creen que Hande debería responder? ¿Cómo se han sentido ustedes alguna vez en una situación similar? Compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones. Los leo con atención y les responderé a todos. Y para terminar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos vídeos y sigan disfrutando de todo el entretenimiento que tengo preparado para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.